Veracruz es un estado que tiene dos caras. La cara que todos conocen, el puerto con su malecón, el café de olla, la música de marimba en las plazas, la gente alegre que baila aunque llueva. Esa cara la conoce todo el mundo. Pero Veracruz tiene otra cara que muy poca gente conoce y que los que sí la conocen prefieren no mencionar en voz alta. Una cara que vive en los pueblos que no salen en las guías de turismo, en los cañaverales que se extienden kilómetros sin que nadie viva cerca, en los ríos que bajan de la sierra cargados de una historia que tiene miles de años. En esos lugares hay historias que las familias guardan con un miedo muy específico. No el miedo de quien cuenta un cuento para asustar, el miedo de quien sabe que lo que está contando es verdad porque le pasó a alguien que conoció, porque su abuelo se lo dijo mirándolo a los ojos, porque hay detalles en esas historias que ninguna imaginación inventa. Esta noche les voy a contar 3 de esas historias, 3 leyendas de 3 rincones diferentes de Veracruz que los viejos de esos lugares han guardado durante generaciones y que hoy por primera vez se van a contar juntas. La primera viene de Papantla, tierra de vainilla y de secretos que los totonacas llevan siglos guardando. La segunda viene de Tlacoltapan, un pueblo a orillas del río Papaloapan, donde el agua guarda cosas que nadie debería ver. Y la tercera viene de Catamaco, el pueblo de los brujos, donde lo sobrenatural no es leyenda, sino parte de la vida diaria de cada familia. 3 historias, 3 lugares, un solo estado que después de esta noche vas a ver completamente diferente. La Matlacigua de Papantla. La mujer que lleva a los hombres al río. Papantla huele a vainilla. Cualquiera que haya estado ahí lo sabe. Es un olor dulce y profundo que impregna el aire desde las plantaciones que rodean el pueblo y que hace que uno sienta que está en un lugar especialmente hermoso del mundo. De día, Papantla es exactamente eso, hermoso, con sus calles empedradas, su pirámide en el centro, su mercado lleno de colores. Pero cuando el sol baja detrás de la sierra y el río Tecolutla comienza a brillar con la luz de la luna, los viejos totonacas del lugar saben que es hora de entrar a las casas y no salir hasta que amanezca. Especialmente los hombres que andan solos. Porque en las orillas del Tecolutla vive la Matlacigua. Valentín Cruz tenía 38 años cuando su familia lo perdió. Era un hombre trabajador que tenía una pequeña parcela de vainilla a las afueras de Papantla y que después de la jornada del campo tenía por costumbre caminar solo al atardecer por los senderos que bordeaban el río antes de regresar a su casa. Era su momento del día, ese rato de silencio entre el trabajo y la familia donde uno simplemente camina y piensa sin que nadie le hable. Su esposa Dolores lo sabía y lo dejaba ir aunque siempre le pedía que regresara antes de que oscureciera completamente. Un martes de septiembre, Valentín no regresó a cenar. Dolores esperó hasta las 9 de la noche y luego mandó a su hijo mayor a buscarlo por los senderos del río. El muchacho caminó hasta donde le alcanzó el valor con su linterna y no encontró nada. Esa noche Dolores no durmió. Al día siguiente organizaron una búsqueda con hombres del pueblo que conocían cada metro de esos senderos. Encontraron a Valentín a las 11 de la mañana, sentado en una piedra a orillas del río, completamente mojado aunque no había llovido, mirando el agua con una expresión que su propio hijo describió como la expresión de alguien que está mirando algo que los demás no pueden ver. Valentín estaba vivo, pero algo en él había cambiado completamente. No reconocía a su esposa, no reconocía a sus hijos. Respondía cuando le hablaban, pero con respuestas que no tenían nada que ver con las preguntas. Y cada vez que alguien intentaba alejarlo de la orilla del río, él se resistía con una fuerza que no parecía la de un hombre de su tamaño, como si algo lo jalara de regreso hacia el agua constantemente. El curandero totonaca que llamaron esa tarde examinó a Valentín y dijo lo que los viejos del pueblo ya sabían desde que escucharon dónde lo habían encontrado. La Matlacigua lo había visto. La Matlacigua es una criatura de los ríos del norte de Veracruz, una mujer hermosísima que aparece en las orillas al anochecer, que llama a los hombres que caminan solos, que los atrae hacia el agua con una voz que los que la han escuchado y sobrevivido describen como la voz más hermosa que oyeron en su vida. Los hombres que llegan hasta ella no regresan.
Los que la ven desde lejos pero no llegan a tocarla, regresan con la mente rota, con una parte de ellos mismas quedada a orillas del río para siempre. El curandero totonaca que llamaron esa tarde trabajó con Valentín durante 3 días con rituales que no se hacen en público y que involucran plantas del monte que solo los curanderos totonacas conocen. Al 4.º día, Valentín reconoció a su esposa. Al 7.º día pudo decir el nombre de sus hijos, pero nunca recuperó completamente lo que había perdido esa noche a orillas del Tecolutla. Hasta el día de su muerte, años después, había momentos en que su mirada se perdía hacia algún punto que nadie más podía ver y su boca formaba palabras en silencio que su familia nunca pudo descifrar. Como si una parte de él siguiera a orillas de ese río, escuchando una voz que los demás no podían oír. Los viejos de Papantla dicen que la Matlacigua sigue en el Tecolutla, que sale cuando el río sube con las lluvias de septiembre y que los hombres que caminan solos por esas orillas al anochecer deben taparse los oídos con ceras y escuchan una voz hermosa que los llama desde el agua, porque la Matlacigua no persigue, no necesita perseguir, solo llama, y la voz es tan hermosa que los hombres van solos. Leyenda 2. El Aguizotl del Papaloapan. La criatura del río que arrastra a los niños. Tlacoltapan es uno de los pueblos más hermosos de México. Patrimonio de la humanidad, casas de colores, calles que parecen de otro siglo. Los turistas que lo visitan sacan fotos de sus portales coloniales y de sus calles perfectamente conservadas y publican esas fotos diciendo que es como un sueño. Lo que esos turistas no saben es que el río Papaloapan que bordea Tlacoltapan y que se ve tan hermoso en las fotos, guarda algo en su fondo que los habitantes del pueblo conocen desde hace generaciones, y que los padres les cuentan a sus hijos desde muy pequeños con una seriedad que no tiene nada de cuento para asustar. Los padres de Tlacoltapan no exageran cuando le dicen a sus hijos que no se acerquen solos al río. No es precaución de padre nervioso, es conocimiento que viene de haber perdido gente. La criatura que vive en el Papaloapan se llama el Aguizotl y viene de una tradición que es anterior a los españoles, anterior incluso a los aztecas. Una criatura de los pueblos del agua del sur de Veracruz que han conocido y temido desde tiempos que ningún libro registra con exactitud. Es una criatura de río, del tamaño de un perro mediano, con el cuerpo cubierto de un pelaje negro y liso que brilla bajo el agua como aceite, con manos que tienen dedos demasiado largos y una cola que termina en una mano más, una mano extra en la punta de la cola, que es la que usa para atrapar a sus víctimas desde abajo del agua sin que ellas lo vean venir. La familia Montoya de Tlacoltapan perdió a su hijo menor de 7 años en el Papaloapan hace cosa de 20 años. Y la historia que la madre, Doña Refugio, contó después es la que los habitantes del pueblo repiten cuando alguien pregunta por el Aguizotl. Ese domingo, la familia había ido a la orilla del río, como hacían muchos domingos, a la zona donde el río es más tranquilo y donde las familias del pueblo se sientan a pasar la tarde. El niño se llamaba Toño, y era el tipo de chamaco inquieto que en cuanto uno deja de mirarlo 2 segundos, ya está en algún lado donde no debería estar. Doña Refugio dijo que en ningún momento lo perdió de vista más de 1 minuto, que estaba sentada con las otras señoras a menos de 10 metros del agua y que podía ver a Toño jugando en la orilla con otros niños, y que en un momento dado, en el espacio de tiempo que tardó en voltear a responderle algo a su vecina y volver a mirar hacia el río, Toño ya no estaba. No hubo grito, no hubo salpicada, no hubo ningún sonido. Simplemente en un segundo estaba y en el siguiente no estaba. Lo buscaron durante horas. Los hombres del pueblo que conocían el río entraron al agua en varios puntos. Los que lo encontraron esa tarde a 200 metros río abajo. Los que lo encontraron dijeron que tenía en el tobillo derecho una marca que ninguno de ellos había visto antes en ningún ahogado. Una marca de presión circular, como si algo hubiera enrollado alrededor de ese tobillo y jalado hacia abajo, del tamaño exacto de una mano,
pero con los dedos demasiado largos y demasiado juntos para ser mano de ningún animal conocido. El médico que extendió el acta de defunción escribió ahogamiento accidental. Los habitantes de Tlacoltapan sabían exactamente qué había pasado. Y desde ese domingo, Doña Refugio, que perdió a su hijo menor a los 7 años en ese río hermoso que sale tan bonito en las fotos de los turistas, no ha vuelto a acercarse al Papaloapan. Ni un solo día en 20 años. Los viejos de Tlacoltapan dicen que el aguizotl prefiere a los niños porque son más fáciles de jalar desde abajo, que espera en el fondo del río en los días de sol cuando el agua está tranquila y parece inofensiva, y que la señal de que está cerca es que el agua alrededor de donde uno está parado de repente se siente más fría que el resto del río. Un frío que no es frío de corriente, sino frío de algo que está ahí abajo esperando. Si llegaste hasta aquí, ya sé que eres de los que aguantan las historias más pesadas. Y eso me gusta. Antes de la tercera leyenda, que es la más oscura de las 3, te pido que si todavía no estás suscrito, lo hagas ahorita. Los que ya están suscritos y tienen la campanita activada saben que cada semana subo historias como estas y peores. No te quedes fuera de la siguiente. ¿Ya suscrito? Vamos con Catemaco. Leyenda 3. El jinete sin cabeza de Catemaco. El que cabalga por los cerros cuando hay niebla. Catemaco es conocido en todo México como el pueblo de los brujos. Cada primer viernes de marzo, los brujos de toda la República se reúnen ahí para sus rituales, y eso atrae turistas curiosos que quieren ver algo de lo sobrenatural desde una distancia segura. Pero los habitantes de Catemaco saben que lo sobrenatural en su pueblo no es algo que pasa una vez al año en una reunión de brujos. Es algo que está presente todo el tiempo. En la laguna, en los cerros que la rodean, en los caminos que bajan de la sierra, entre la niebla que cubre la región gran parte del año. Y entre todas las historias que los catemaqueños guardan, hay una que se cuenta solo en voz baja, solo entre personas de confianza, solo cuando la conversación ya llegó a un punto donde no hay vuelta atrás. La historia del jinete. Nadie sabe exactamente cuándo empezaron los avistamientos. Los más viejos del pueblo dicen que sus propios abuelos ya lo mencionaban, que viene de mucho antes de que Catemaco tuviera el nombre que tiene ahora. Lo que sí es consistente en todos los testimonios a lo largo de generaciones es la descripción. Un hombre a caballo, un caballo negro enorme que se mueve sin hacer ruido sobre los caminos de tierra húmeda de los cerros alrededor de la laguna, y el jinete que lo monta sin cabeza. No como en las películas donde hay un muñón sangriento en el cuello, sino simplemente sin cabeza. El cuello terminando limpio, como si nunca hubiera habido cabeza ahí, y en la mano derecha del jinete una luz que brilla con un color que los testigos describen siempre igual, no rojo, no naranja, sino algo entre los dos que ninguno sabe nombrar exactamente, pero que todos reconocen cuando lo ven. Aurelio Domínguez era taxista en Catemaco, y una noche de enero de hace unos 10 años, iba manejando de regreso de llevar a unos turistas a un hotel fuera del pueblo, cuando lo vio en el camino que bordea la laguna por el lado norte, el tramo donde la niebla baja de los cerros y reduce la visibilidad a pocos metros. Aurelio iba despacio precisamente por la niebla, cuando sus faros iluminaron algo en el camino adelante que lo hizo frenar de golpe. Un caballo negro parado en medio del camino, de frente a él, completamente inmóvil, con los ojos brillando con el reflejo de los faros. Y encima del caballo, el jinete, con su ropa oscura y sus manos sosteniendo las riendas, y donde debería estar su cabeza, solamente el cuello terminando en el aire, y en la mano derecha esa luz del color que no tiene nombre. Aurelio dijo que lo primero que hizo fue revisar si estaba dormido, que se pellizcó el brazo con suficiente fuerza para dejar marca, y que el dolor fue completamente real.
El jinete y el caballo permanecieron inmóviles en el centro del camino durante lo que Aurelio calculó que fueron 2 minutos, aunque dijo que en ese momento sintió como si fueran 2 horas. Y luego, sin ningún movimiento previo, sin que el caballo diera un paso ni girara, simplemente desaparecieron. No se fueron hacia los árboles, no giraron por ningún lado del camino. Estaban, y luego no estaban, como si alguien hubiera apagado un proyector. Aurelio llegó a su casa esa noche y le contó a su esposa lo que había visto. Su esposa no se sorprendió tanto como él esperaba. Le dijo que su propio padre había visto al jinete en ese mismo tramo del camino décadas antes, y que la regla que los viejos de Catemaco tenían para esos encuentros era no apagar los faros del carro, no bajar la velocidad más de lo necesario, y sobre todo, no intentar fotografiar ni grabar nada, porque los que habían intentado documentar al jinete con algún dispositivo habían tenido accidentes en el camino de regreso al pueblo. No accidentes graves en la mayoría de los casos, pero suficientes para que la coincidencia dejara de ser coincidencia. Los brujos de Catemaco, que saben de estas cosas, dicen que el jinete sin cabeza es la manifestación de alguien que murió en esos cerros con una deuda sin saldar, alguien que no puede descansar porque dejó algo sin resolver en este mundo, y que cabalga los caminos alrededor de la laguna buscando lo que le falta, sin poder encontrarlo nunca. La luz en su mano derecha, dicen, es lo que le robaron junto con la vida, y que mientras esa deuda siga sin saldarse, el jinete va a seguir cabalgando por esos caminos en las noches de niebla, cruzándose con los que viajan solos, deteniéndose frente a sus carros, mirándolos con la parte del cuerpo donde deberían estar los ojos, aunque no tenga ojos, porque no tiene cabeza. Aurelio sigue manejando su taxi en Catemaco, pero desde esa noche de enero, toma siempre el camino largo que rodea la laguna por el sur cuando regresa tarde. 20 minutos más de camino cada vez. 20 minutos que para él valen completamente la pena. Esas son las 3 leyendas más oscuras de Veracruz que nadie se atreve a contar en voz alta. Y te digo algo, estas 3 historias son solo el principio, porque Veracruz tiene más secretos de los que caben en un solo video. Si quieres que siga explorando los rincones más oscuros de México y de toda Latinoamérica, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana subo historias como estas, y las que vienen son todavía más perturbadoras que las de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de las 3 te pareció la más aterradora. ¿La Matlacigua de Papantla? ¿El Ahuizotl de Tlacotaypan? ¿O el jinete de Catemaco? Quiero leer cada comentario. Y si conoces alguna historia de estas criaturas o de alguna otra de Veracruz que yo no haya contado todavía, escríbemela abajo, porque las mejores historias de este canal vienen de ustedes. Que tengan buena noche. Y si esta semana van a visitar Veracruz, disfrútenlo. Solo no caminen solos de noche, cerca de los ríos.